Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has tenido que fingir ser alguien completamente diferente solo para sobrevivir? Cambiar tu nombre, tu apariencia, hasta la forma en que caminas, porque el peligro que dejaste atrás todavía sabe cómo encontrarte. Eso es exactamente lo que estaba viviendo él. Un hombre con un bebé en brazos, corriendo de madrugada bajo una tormenta, descalzo sobre el mármol frío de una mansión que nunca fue realmente su hogar. Escapando de un esposo que lo veía como propiedad. Rumbo a ningún lado y a todas partes al mismo tiempo. Y lo que no sabía esa noche, lo que jamás habría podido imaginar, era que al final del camino iba a encontrar a alguien que no quería poseerlo, sino protegerlo. Alguien que lo iba a elegir de verdad. Quédate, porque esta historia te va a llegar a lo más profundo. La lluvia golpeaba los vitrales de la mansión Caín como si el cielo mismo supiera lo que estaba pasando adentro. Él caminaba pegado a la pared de mármol, respirando despacio, con cada músculo de su cuerpo en alerta máxima. Su nombre era Elías, aunque esa noche ya no era Elías. Esa noche era solo un padre con miedo, un Omega con un plan, y un hijo de 5 años que no entendía nada pero confiaba completamente en él. La mano de Finn apretaba la suya tan fuerte que los nudillos se ponían blancos. Podía sentirlo temblar a través de la tela delgada de su pijama. Un relámpago iluminó el pasillo enorme por donde caminaban como ladrones, y Elías reconoció ese corredor. Lo conocía bien. Era el mismo donde había aprendido a volverse invisible, donde había perfeccionado el arte de llorar en silencio, donde había caminado durante años como el esposo obediente de Caín, siempre sonriendo, siempre callado, siempre en su lugar. Papá, ¿a dónde vamos?, susurró Finn, con esos ojitos azules muy abiertos, mezclando confusión con miedo de una manera que le partía el corazón. 5 años. Con 5 años, los niños no entienden por qué su casa de repente se convierte en un lugar del que hay que escapar. No entienden por qué papá metió solo lo esencial en una bolsa. No entienden por qué hay tanto miedo en los ojos de la persona que más aman. A un lugar seguro, mi amor, murmuró Elías, aunque en ese momento ni él mismo sabía si ese lugar existía. ¿Qué tan seguro puede estar un Omega que se atreve a huir de su esposo Alfa? La escalera de servicio era su salvación. Un pasillo estrecho y olvidado que llevaba directo a la cocina. Caín nunca pisaba esas áreas. Eran demasiado humildes para él, igual que Elías, hasta que se volvió útil para darle un heredero. Los pies descalzos de Elías no hacían ningún ruido en los escalones de piedra fría, y él los contó como si fueran una oración. 23 escalones hasta la libertad. 23 escalones hacia lo desconocido. La cocina estaba oscura y vacía. La cocinera se había ido horas antes, y los guardias del turno nocturno patrullaban el frente de la finca. Elías había memorizado sus rutas durante meses de planeación silenciosa. Meses de fingir ser el esposo perfecto mientras en secreto preparaba esta noche. La llave de la puerta trasera estaba exactamente donde siempre la dejaba la cocinera, y sus manos temblaban mientras la giraba en la cerradura. La lluvia los recibió de inmediato, empapándolos en segundos. Finn se pegó más a él, y Elías envolvió su abrigo alrededor de los dos mientras corrían hacia la línea de árboles. Detrás de ellos, la mansión de Caín se alzaba como un monumento a todo el dolor que habían vivido ahí. Con sus torres góticas, sus ventanas que parecían ojos observando cada movimiento. Papá, ¿no vamos a casa?, preguntó Finn cuando llegaron a la vieja camioneta del jardinero que Elías había estado preparando en secreto. La pregunta le rompió algo por dentro, porque sí, eso había sido el hogar de Finn. Se suponía que también debía haber sido el suyo. Vamos a encontrar un hogar nuevo, le dijo, con la voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta. Uno mejor. 3 semanas después, Elías estaba parado frente a un edificio desgastado en un pueblo portuario que olía a sal y a posibilidades. El lugar perfecto para desaparecer. Su cabello era café ahora, teñido en el baño de una gasolinera con un tinte barato que le había quemado el cuero cabelludo. Su identificación decía Morgan, Beta, 26 años. Había practicado bajar el tono de su voz, suprimir ese rastro sutil de dulzura que lo delata como Omega. En el espejo esa mañana, casi no se había reconocido. El restaurante al que entró olía a madera vieja y pescado a las brasas. Conversaciones en varios idiomas flotaban entre las mesas. Trabajadores del muelle, marineros, comerciantes. Gente que entiende el valor de no meterse en lo que no le importa. El lugar ideal. Entonces escuchó una voz. Profunda, controlada. Escuché que necesitas trabajo. Cuando giró, encontró unos ojos color tormenta. El hombre que lo miraba era alto, de cabello oscuro, con facciones afiladas que hablaban al mismo tiempo de belleza y de peligro. Todo en él gritaba Alfa, y el instinto de Elías gritó correr. Pero ya no podía correr más. Finn necesitaba estabilidad. Necesitaba comida.
Necesitaba un techo. Y este Alfa, este Dorian, según la placa sobre su escritorio, no lo miraba con ese hambre posesiva que Elías había aprendido a reconocer y a temer. Su mirada era calculadora, evaluadora, pero no depredadora. Sí, respondió Elías, forzando su voz a mantenerse firme. Sé servir, limpiar, lo que necesites. Algo destelló en esos ojos grises. Curiosidad, quizás. O el reconocimiento de una desesperación apenas contenida. Tienes experiencia. La mentira salió fácilmente. Había pasado años observando las cenas de negocios de Caín, entendiendo la delicada danza entre el servicio y la invisibilidad. Trabajo duro. No causo problemas. Y necesito este empleo. Dorian lo estudió por un momento largo, y Elías se preguntó si podía ver a través de la fachada que tanto esfuerzo le había costado construir. ¿Podría oler los rastros de omega que quedaban debajo de los supresores y el perfume barato? ¿Notaba el temblor en sus manos? ¿Las ojeras de semanas de mal dormir? Comienzas mañana, dijo al fin. 7 de la mañana en punto. El alivio fue tan repentino que las rodillas casi le fallaron. Mientras salía aferrándose a ese pequeño triunfo como si fuera un salvavidas, no notó la manera en que Dorian lo seguía con la mirada. No vio el leve fruncido de ceño. No vio cómo los dedos del tamborileaban sobre el escritorio, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Trabajar ahí era como caminar en una cuerda floja tendida sobre un abismo. Cada mañana llegaba exactamente a las 7, se amarraba el delantal con manos que finalmente habían dejado de temblar, y entraba a un mundo donde siempre estaba siendo observado. No por los clientes. Esos apenas levantaban la vista del mesero callado que les rellenaba el café y recogía los platos con invisible eficiencia. No. Era Dorian quien lo miraba. Esos ojos grises como tormentas seguían sus movimientos con una intensidad que debería haberlo aterrorizado, pero que por alguna razón no lo hacía. No había hambre en su mirada. Ningún cálculo posesivo. En cambio, había algo más. Una evaluación quieta que se sentía casi protectora. Elías notaba todo sobre los alfas que frecuentaban ese lugar. La manera en que se erguían para marcar su territorio con el olor, como hablaban con esa voz de mando esperando obediencia inmediata. Cuando uno de ellos le alzó la voz porque su bistec estaba demasiado cocido, Elías dio un respingo tan brusco que casi tiró el plato. El cliente no lo notó. Dorian sí. Apareció en la mesa en segundos, con esa autoridad fría que hizo que el alfa quejumbroso se encogiera y murmurara una disculpa. ¿Algún problema? La voz de Dorian fue seda sobre acero. No, ninguno. El cliente de repente encontró su bistec perfectamente aceptable. Elías debería haber sentido alivio. En cambio, sentía confusión. ¿Por qué un jefe del crimen? Porque eso era lo que era Dorian, aunque el restaurante sirviera como fachada legal, se preocuparía por proteger a un empleado desechable. La respuesta llegó en pequeños paquetes inesperados. Generalmente alrededor de las 3:30, cuando la hora pico de la comida se calmaba, y una vocecita familiar llamaba desde la entrada. «Papás, te hice un dibujo». Finn había descubierto el restaurante. A pesar de los intentos de Elías por mantenerlo seguro en su pequeño apartamento 2 cuadras más arriba, el niño se había hecho amigo de la señora Chun, la panadera anciana que al parecer no tenía ningún reparo en dejar que un niño de 5 años deambulara por el vecindario. «Es un buen niño», le dijo a Elías cuando lo buscó desesperado un día. «Listo. Sabe moverse». Lo que Finn sabía era cómo ganarse la entrada a la cocina del restaurante, donde se sentaba en un rincón a dibujar gatos elaborados y compartir sus galletas con los gatos callejeros del callejón. La cocinera fingía estar molesta con su presencia, pero Elías la había pillado pasándole golosinas extra más de una vez. «Mira, papá». Finn corrió hacia él con su obra de arte más reciente, una maravilla de crayones con lo que parecía ser una figura muy grande y muy oscura parada junto a una más pequeña con cabello amarillo. «Ese es el tío Dory y yo». La sangre de Elías se heló. «Tío Dory». Finn sonrió con la alegría inocente de un niño que no entiende que los jefes del crimen no suelen hacerse amigos de niños de 5 años al azar. «Es muy bueno, papá. No da miedo como dijiste que eran las personas malas». Elías miró hacia el otro lado del restaurante y encontró a Dorian observando ese intercambio con una expresión que no supo cómo leer. Cuando sus ojos se encontraron, él no apartó la vista. En cambio, se acercó con pasos medidos, y Elías instintivamente se movió para poner a Finn detrás de él. «Relájate», dijo Dorian en voz baja, agachándose al nivel de Finn. «Solo quería ver el dibujo». Finn de inmediato rodeó a su papá y le extendió la obra con el entusiasmo sin filtros de los niños. «¿Te gusta? Te puse el cabello muy negro y te di músculos grandes porque papá dice que eres muy fuerte». «Es perfecto», dijo Dorian. Y había algo genuino en su voz que le apretó el pecho a Elías.
¿Se lo puedo enseñar a los gatos? ¿Lo puedo colgar en el callejón para que lo vean? Lo vio, a este hombre del que se decía que controlaba la mitad de las actividades ilegales de la ciudad, temido por criminales curtidos y funcionarios corruptos, pinchar con cuidado el dibujo de Finn en la puerta trasera donde se juntaban los gatos callejeros. Finn aplaudió encantado, hablando sin parar sobre los colores de los gatos y los nombres que le había puesto a cada uno. Más tarde, después de que la señora Chun se llevó a Finn para cenar y bañarse, Elías estaba limpiando mesas cuando escuchó a dos hombres de Dorian hablar en voz baja. El jefe se está ablandando, murmuró uno. ¿Viste cómo estuvo con ese chamaco hoy? Cierra la boca, Marcus. Si el jefe te escucha hablar así, vas a estar buscando tus dientes en el muelle. Mientras Elías caminaba a casa por las calles iluminadas de la ciudad, no podía quitarse de la mente la imagen de las manos de Dorian. Esas manos de las que se decía que habían acabado con vidas, alisando con cuidado el dibujo arrugado de un niño. Algo estaba cambiando en su mundo cuidadosamente equilibrado, y no sabía si debería aterrorizarle o agradecerlo. La llamada llegó a las 2 de la mañana. La voz de la señora Chun, tensa, con estática en la línea. Tienes que venir rápido. El pequeño tiene fiebre muy alta. Corrió por las calles vacías en pijama y pies descalzos, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando irrumpió en el pequeño apartamento, Finn se revolvía en su cama, la cara enrojecida, encendida. La señora Chun estaba junto a él, torciéndose las manos. Empezó hace una hora. Escuché que lloraba desde el cuarto. Su temperatura está muy elevada. Elías presionó la palma contra la frente de Finn y casi se la tuvo que quitar del calor. Los ojos de su hijo estaban vidriosos, sin foco, y cuando lo miró, no había reconocimiento en su mirada. Papá, susurró, pero la voz sonaba lejana, extraña. Los gatitos están en llamas. Tenemos que ayudarlos. El pánico le arañó la garganta. Un hospital significaba preguntas. Seguro médico que no tenía. Identificaciones que no aguantarían escrutinio. Registros que podrían llevar directamente a Caín. Pero los doctores privados costaban dinero que no tenía. Y la temperatura de Finn seguía subiendo. La señora Chun asintió cuando le pidió que lo vigilara un momento. Elías corrió al restaurante, sabiendo que estaba cerrado, sabiendo que era desesperado, pero la desesperación era todo lo que le quedaba. Golpeó la puerta trasera con los nudillos hasta que le dolieron las manos. La misma puerta donde todavía colgaba el dibujo de Finn, un poco rasgado por el viento del puerto. La puerta se abrió, y ahí estaba Dorian. Con jeans oscuros y una camisa sencilla, con el cabello ligeramente revuelto como si hubiera estado durmiendo en el apartamento de arriba que Elías no sabía que existía. Se veía menos intimidante que de costumbre. Más real. ¿Qué pasó? Las palabras salieron en un torrente desordenado. La fiebre de Finn. Sin dinero para un doctor. Sin nadie más a quien recurrir. Elías sabía que estaba balbuciendo, pero no podía parar. Lo siento. Sé que es tarde. Sé que no es tu problema, pero tiene tanto calor y no sé qué hacer. ¿Dónde está? La pregunta cortó el pánico. La voz de Dorian era calmada, controlada, y algo en su tono hizo que Elías tomara un respiro tembloroso. Sin más preguntas, Dorian agarró una chamarra y las llaves, y lo guió a un coche negro estacionado en el callejón. El trayecto al apartamento tomó 3 minutos que se sintieron como horas. Y cuando subieron las escaleras angostas, Elías podía escuchar la respiración trabajosa de Finn desde el pasillo. Dorian se acercó a la cama de Finn con una suavidad sorprendente, presionando el dorso de su mano en la frente del niño, revisando su pulso con eficiencia practicada. ¿Cuánto tiempo lleva así? Otros síntomas. Elías respondió todo como pudo. Dorian sacó el teléfono. Doctor Martínez, soy Dorian. Lo necesito en la panadería de la calle Muelle, apartamento 2B. Emergencia. Traiga todo para un niño con fiebre alta y posible faringitis. No me importa qué hora es. Colgó y se volvió hacia Elías. Mi médico personal. Estará aquí en 10 minutos. Elías sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. No puedo pagarlo. No tengo seguro. No tengo. ¿Acaso te pregunté si podías pagar? La pregunta fue tranquila, pero detuvo en seco su espiral de pánico. Los ojos grises de Dorian eran estables, serios, y por un momento Elías vio en ellos algo que le recordó cómo había mirado el dibujo de Finn. Genuino. Cuidadosamente guardado detrás de capas de control. El doctor llegó como prometió. Faringitis estreptocócica, igual que Dorian sospechaba, con una infección de oído secundaria. Nada que pusiera en riesgo la vida, pero doloroso y peligroso si se dejaba sin tratar. Antibióticos y antifebriles. Para cuando el doctor se fue,
Finn dormía tranquilo, con el color de vuelta en las mejillas. Cuando Elías intentó preguntar por el pago, el médico simplemente sacudió la cabeza. Ya está arreglado, dijo, cerrando su maletín. ¿Por qué?, preguntó Elías al fin, cuando Dorian llevaba un rato revisando la temperatura de Finn en silencio. ¿Por qué nos estás ayudando? Dorian tardó tanto en responder que Elías pensó que no lo haría. Cuando habló, su voz era más suave de lo que jamás la había escuchado. Los niños no deberían sufrir porque los adultos tienen miedo de pedir ayuda. Algo en su tono sugería que hablaba desde la experiencia. Antes de que Elías pudiera preguntar qué quería decir, Finn se movió. Abrió los ojos, claros y enfocados por primera vez en horas. Papá, tío Dory, ¿también estás ayudando a los gatitos? La expresión de Dorian se suavizó de una manera que transformó por completo su cara. Los gatitos están bien, pequeño. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero ya no tan caliente. Los ojos de Finn se fueron a la pequeña pila de cosas que habían aparecido en su mesa de noche mientras Elías no miraba. Un gato de peluche, un libro para colorear, crayones. Son para mí. Son para los niños valientes que se mejoran rápido, dijo Dorian. Mientras Finn volvía a dormirse abrazando su nuevo peluche, Elías se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre Dorian podría estar completamente equivocado. Y eso le daba más miedo que cualquier cosa que Caín le hubiera hecho jamás. La primera ola de calor lo golpeó durante la hora más ocupada del viernes por la noche, y supo de inmediato que estaba en serios problemas. Habían pasado exactamente 3 meses desde que tomó su último supresor. Las reservas de emergencia que había escondido de Caín finalmente se habían acabado. Las había racionalizado, tomando medias dosis, convenciéndose de que podían durar más. Había buscado un contacto en el mercado negro, pero cada pista resultó ser un callejón sin salida o demasiado peligroso para seguir. Ahora, mientras cargaba una charola de mariscos y se movía entre las mesas llenas, la sensación familiar de ardor empezó en la parte baja del abdomen. Las manos comenzaron a temblarle, y apenas logró dejar los platos antes de que la segunda ola lo golpeara como una ola de fuego. Discúlpenme, murmuró a los clientes confundidos, y huyó hacia la cocina, desesperado por llegar al cuarto de almacén antes de que alguien notara lo que estaba pasando. El cuarto de almacén era pequeño, lleno de cajas de suministros y equipo de limpieza, pero era privado. Cerró la puerta con llave y se deslizó por la pared, todo su cuerpo temblando mientras el calor se intensificaba. Esta era su peor pesadilla, ser descubierto, ser vulnerable, ser exactamente lo que había pasado 3 meses fingiendo no ser. El olor comenzó a cambiar. Sus feromonas de omega, suprimidas con tanto cuidado, empezaban a filtrarse. Pronto, cada alfa en el restaurante lo olería. Pronto, sabrían lo que realmente era. Ash. La voz de Dorian llegó a través de la puerta, preocupada pero controlada. ¿Estás bien? Bien, jadeó, aunque todo lo contrario era verdad. Dame un minuto. Abre la puerta. No puedo. Por favor, déjame en paz. Una pausa. Luego el sonido suave de una llave en la cerradura. Por supuesto que tenía llaves de todos los cuartos en su propio restaurante. La puerta se abrió despacio, y Dorian entró, y entonces se detuvo. Elías lo vio cambiar de expresión cuando el olor lo golpeó, sorpresa, comprensión, y luego algo que parecía furia. Pero no hacia él. Nunca hacia él. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose en ella. ¿Desde cuándo no tomas? La pregunta era tan gentil, tan comprensiva, que rompió algo dentro de Elías. 3 meses, susurró. Las estaba estirando, pero se acabaron. Intenté conseguir más, pero no conozco a nadie aquí y tenía miedo. Y ahora, para. La voz de Dorian fue firme pero sin dureza. Se deslizó por la pared para sentarse junto a él, con cuidado de mantener algo de distancia, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera reconfortante en lugar de amenazante. ¿Estás bien? No entiendes, sollozó Elías. El calor lo hacía sentir todo de manera abrumadora y en carne viva. Te mentí. No soy Beta. Solo soy un omega fugitivo con un hijo. He estado viviendo bajo una identidad falsa. Y ahora vas a correrme o a entregarme, o a... para. Su voz fue firme pero no áspera. Mírame. Elías se forzó a encontrar esos ojos grises, esperando ver asco, o enojo, o peor, ese hambre depredadora que los alfas tienen con los omegas en celo sin pareja. En cambio vio algo que parecía dolor. Lo sé desde tu segundo día, dijo en voz baja. ¿Qué? Tu olor, aunque suprimido. La manera en que te mueves. Como miras las puertas como si fueran rutas de escape. El miedo en tus ojos cuando los alfas se acercan demasiado.
Hizo una pausa, estudiándolo. Estaba esperando a que confiaras en mí lo suficiente para decirme. La admisión le pegó más fuerte que el propio calor. ¿Sabías todo este tiempo? Lo sospechaba. Esta noche me lo confirma. Quitó su chamarra y se la extendió. Esto ayudará con el olor por ahora. Elías la tomó agradecido, respirando el aroma de él, cedro y sal de mar, fuerte pero sin abrumar. Realmente ayudaba. Lo anclaba de alguna manera, hacía el calor ligeramente más soportable. ¿Por qué no dijiste nada?, susurró. Porque no estabas listo. Porque huir de un alfa generalmente significa que ese alfa te hizo daño. La mandíbula de Dorian se tensó. Porque he visto lo que le pasa a los omegas que no tienen a dónde ir. Se quedaron en silencio unos minutos, con los sonidos del restaurante amortiguados detrás de la puerta. Cuando la siguiente ola de calor lo dobló con un pequeño grito, Dorian se acercó. ¿Me lo permites?, preguntó, extendiendo la mano. Elías la miró. Fuerte, llena de cicatrices de años de violencia, pero de alguna manera gentil. Después de un momento, asintió. La mano de Dorian se posó en su hombro, luego se movió a la nuca en la postura tradicional de consuelo alfa. No era sexual, no era posesivo. Solo era una presión constante que lo ayudaba a anclarse durante lo peor del ciclo. Nunca había experimentado nada así. Caín usaba sus ciclos como oportunidades para afirmar dominio, para recordarle su lugar. El toque de Dorian era puramente protector. ¿Mejor?, preguntó. Sí. Las palabras salieron como un susurro roto. Tenía tanto miedo de que me aprovechara, de que te lastimara. La furia en su voz no iba dirigida a él. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Ya no sé qué pensar de nada, admitió Elías. Todos decían que eras peligroso, despiadado. Pero le haces la lucha a los gatos callejeros y pagas los doctores de niños ajenos y te sientas en cuartos de almacén a consolar omegas aterrorizados. Soy peligroso, dijo él seriamente. Para la gente que le hace daño a quienes están bajo mi protección. Para los que se aprovechan de los vulnerables. Pero nunca para ti. Nunca para Finn. El calor empezaba a ceder. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora te vas a casa a descansar. Voy a pedirle al doctor Martínez que te traiga supresores apropiados. Cuando estés lista, hablaremos de mejores arreglos, más seguros. No me vas a correr. La risa de Dorian fue suave pero sorprendida. ¿Cuál es tu nombre real? Dudó solo un momento. Elías. Elías. Probó el nombre, y sonaba diferente en su boca. Más cálido. Más real de lo que había sonado en meses. No te voy a correr, Elías. Estoy tratando de descubrir cómo mantenerte a salvo. Mientras Marcus lo llevaba a casa, Elías se dio cuenta de que por primera vez desde que había huido de la mansión de Caín, no le daba miedo que lo descubrieran. Le daba miedo confiar en este sentimiento. Esta sensación de seguridad. Porque perderla podría destruirlo completamente. La primera señal de que su paz cuidadosamente construida estaba a punto de romperse llegó de Tommy, uno de los trabajadores del muelle. Se deslizó al restaurante durante la calma del martes por la tarde, con la cara curtida arrugada de preocupación. Jefe, dijo en voz baja Dorian, mirando alrededor para asegurarse de que no había nadie. Hay unos trajes haciendo preguntas en el muelle. Mostrando fotos, ofreciendo buena lana por información. La sangre de Elías se convirtió en agua helada. Estaba limpiando una mesa cercana, lo suficientemente cerca para escuchar, y el plato se le resbaló de los dedos entumecidos y se rompió contra el suelo. Los dos hombres giraron hacia el ruido. Elías apenas podía verlos a través de la neblina repentina de pánico. ¿Qué tipo de fotos? La voz de Dorian era calculadamente controlada, pero Elías captó el filo afilado bajo la calma. De una mujer y un niño. Cabello rubio en la foto, pero preguntan también por cabello café. Dicen que buscan propiedad robada. Los pedazos del plato le cortaron las manos mientras Elías los recogía a tropiezos, pero apenas sentía el dolor. Propiedad robada. Así era como Caín siempre lo llamaba. Su propiedad, su posesión, su cosa que se había atrevido a escapar. Elías. La voz de Dorian sonó muy lejana. Mírame. Se forzó a encontrar sus ojos grises, y la calma constante que encontró ahí era lo único que lo mantenía entero. Tommy recibió instrucciones y desapareció tan rápido como había llegado. Dorian tomó suavemente sus manos sangrantes entre las suyas propias. ¿Qué tan cerca están de encontrarte?, preguntó. Demasiado cerca. Su voz sonó extraña, distante. Si está mostrando fotos en los muelles, preguntando sobre cambios de color de cabello, saben que estamos aquí, Dorian.
Saben que estamos aquí. Él le envolvió las manos cortadas en trapos de cocina limpios. Empaca lo que no puedas dejar. Esta noche tú y Finn se van del apartamento. ¿A dónde? No tengo dinero para hoteles. Y si están vigilando los muelles, van a venir conmigo a algún lugar seguro. Una hora después, la señora Chun abrazó a Finn a la entrada con lágrimas en los ojos mientras Elías metía sus pocas pertenencias en la misma bolsa con la que habían llegado 3 meses antes. Se sentía como una pesadilla en bucle. Siempre un paso adelante del alcance de Caín, pero nunca realmente libres. ¿Nos estamos mudando otra vez, papá?, preguntó Finn mientras Dorian cargaba la bolsa al camión. ¿Hice algo malo? No, mi amor. No hiciste nada malo. Lo abrochó en el asiento trasero con las manos todavía temblando. Solo vamos a quedarnos un tiempo con el tío Dory. ¿El papá Dory?, preguntó Finn inocentemente. Y Elías no pudo evitar mirar a Dorian para ver su reacción. El camino tomó 40 minutos por carreteras sinuosas que se alejaban del centro de la ciudad hacia unas colinas boscosas que Elías no sabía que existían. La propiedad secreta de Dorian resultó ser una casa de 2 pisos modesta rodeada de pinos altos, con ventanas que brillaban con luz dorada cálida. No se parecía en nada al escondite de un jefe del crimen. Más bien a una casa de campo, acogedora y acogedora. ¿Aquí vives tú?, preguntó Finn con asombro mientras subían los escalones del frente. A veces, respondió Dorian, cuando necesito pensar con claridad. Adentro, la casa era sorprendentemente cálida. Muebles cómodos, libros esparcidos en las mesas, una cocina que claramente sí se usaba. Dorian les mostró 2 cuartos contiguos en el segundo piso, y Finn de inmediato reclamó el lugar junto a la ventana que daba a un pequeño estanque. «Hay patos», anunció con deleite. «Los podemos alimentar mañana». «Claro que sí». Después de que Finn fue alimentado, bañado y arropado con su gato de peluche, Elías encontró a Dorian en el porche trasero mirando el agua. Algo en su postura hablaba de un dolor viejo cuidadosamente controlado. «Gracias», dijo en voz baja, sentándose junto a él. «Sé que protegernos te pone en riesgo. No más de lo que estoy acostumbrado». Un silencio largo. Y luego, en voz baja, Dorian continuó: «Tuve un hermano. 8 años menor que yo. Beta como nuestra madre. Gentil, artístico, todo lo que yo no era». Elías esperó, sintiendo que lo que venía importaba. Que estaba compartiendo algo precioso y doloroso. Cuando tenía 25 años y ya estaba metido en este mundo, unos rivales decidieron mandarme un mensaje. Levantaron a Leo de su campus universitario. Lo tuvieron 3 días. La mandíbula de Dorian se apretó. Luego tiraron su cuerpo en los muelles. Elías cerró los ojos. «Dorian. Lo siento mucho. El sistema lo falló. La policía dijo que no había suficiente evidencia. Que la violencia entre pandillas era inevitable. Sus profesores apenas notaron que había faltado. Nadie lo protegió porque nadie creyó que importaba». Sus manos se cerraron sobre el barandal del porche. «Construí todo lo que tengo ahora para asegurarme de que eso nunca volviera a pasar. Para asegurarme de que gente como Leo, como tú y como Finn, tuviera a alguien que peleara por ellos». Todo encajó de golpe. Por eso los ayudaba. Por eso a todos los que no tenían a dónde ir. «Caín no te va a tocar nunca más, Elías. No pude salvar a Leo. Pero sí puedo salvarte a ti». Sentados en esa oscuridad tranquila, escuchando la respiración suave de Finn a través de la ventana abierta, Elías se dio cuenta de que Dorian no solo le estaba ofreciendo protección. Le estaba ofreciendo pertenencia. Un lugar donde no tuvieran que seguir corriendo. Y por primera vez en años, se atrevió a creer que podía ser verdad. Amaneció con la risa de Finn flotando por la ventana, brillante y despreocupada de una manera que Elías no había escuchado desde que salieron de la mansión de Caín. Se quedó quieto un momento dejando que el sonido lo envolviera como un bálsamo. ¿Cuándo había dejado de creer que su hijo podía ser genuinamente feliz? Se asomó por la ventana y los vio. Finn agachado junto al estanque mientras Dorian le mostraba cómo esparcir migajas de pan para los patos. La cara de su hijo estaba iluminada con esa concentración radiante de los niños cuando aprenden algo nuevo. Y algo en el pecho de Elías se aflojó al ver la escena. «Papá», llamó Finn cuando lo vio. «El papadori dice que la mamá pata tiene bebés escondidos entre los juncos. ¿Los podemos ver después del desayuno?» «Si el papadori no tiene problema», respondió Elías, aunque sus ojos estaban fijos en el rostro de Dorian mientras lo decía. Y ahí estaba. La manera en que la expresión de él se suavizaba cada vez que Finn lo llamaba así. Este hombre peligroso que se derretía completamente bajo el afecto inocente de un niño de 5 años. Durante el desayuno, el teléfono de Dorian no dejaba de vibrar.
Elías escuchaba fragmentos, casas de seguridad siendo preparadas, contactos leales siendo activados, rutas de vigilancia siendo establecidas. Su organización moviéndose como una máquina coreografiada, enfocada en proteger a dos personas que no tenían ninguna obligación de ayudar. ¿Es demasiado problema?, preguntó Elías en voz baja mientras Finn estaba distraído mirando los patos. Todo este esfuerzo, todos estos recursos. ¡Para! La voz de Dorian fue firme pero sin dureza. Tú y Finn están bajo mi protección ahora. Eso significa que cada recurso que tengo está disponible para mantenerlos seguros. Las palabras debieron sentirse abrumadoras. En cambio se asentaron alrededor de él como una cobija caliente. Más tarde esa mañana, Marcus llegó con 3 hombres que Elías no reconocía, todos con ese aire inconfundible de profesionales competentes. Desplegaron mapas sobre la mesa del comedor, marcando ubicaciones y rutas con precisión militar. Elías escuchó desde la puerta cómo discutían su seguridad con el mismo enfoque profesional que usarían para cualquier detalle de protección de alto valor. No solo lo estaban escondiendo, lo estaban protegiendo activamente. La diferencia era enorme. Dorian lo notó en la puerta y lo llamó. Le mostró los mapas, rutas seguras en caso de necesitar moverse rápido, contactos de emergencia, identidades de respaldo si era necesario desaparecer por completo. Quiero que memorices los puntos clave, por si acaso. ¿De verdad crees que Caín nos encontrará aquí? Creo que Caín subestima a que se enfrenta. La sonrisa de Dorian fue afilada, depredadora. Pero no me arriesgo con la gente que me importa. La gente que le importa. La manera casual en que lo dijo le aceleró el corazón a Elías. Antes de que pudiera analizar ese sentimiento, Finn irrumpió por la puerta trasera. Papá Dory. Los patitos salieron. Lo tomó de ambas manos, jalando con insistencia. Tienes que verlos ahora mismo. Papá Dory. El nombre brotó tan naturalmente que Finn ni siquiera hizo pausa. Pero Elías vio a Dorian detenerse apenas un instante. Cuando miró hacia abajo a su hijo, su expresión era abierta, vulnerable de una manera que transformaba por completo su cara. ¿Está bien que te llame así?, preguntó Finn de repente, con incertidumbre. Papá dice que tú nos cuidas como un papá, y no eres mi tío de verdad. Entonces pensé, está mal. No, dijo Dorian, con la voz más ronca de lo normal. No está mal para nada. Mientras Elías miraba a Dorian dejarse arrastrar afuera por un niño emocionado de 5 años que lo llamaba papá con un afecto tan natural, algo cambió dentro de él. Las paredes cuidadosas que había construido alrededor de su corazón, diseñadas para protegerlo exactamente de este tipo de esperanza, comenzaron a agrietarse. Por primera vez desde huir de la mansión de Caín, se permitió imaginar un futuro donde no solo sobrevivían, sino donde de verdad pertenecían a algún lugar. Donde Finn tuviera una figura paterna que le leyera cuentos antes de dormir y le enseñara sobre los patos. Donde él tuviera a alguien que se pusiera entre él y la oscuridad, no porque lo poseyera, sino porque elegía hacerlo. Era peligroso tener esperanzas así. Pero mirando a Dorian explicar pacientemente el comportamiento de los patos a su hijo fascinado, Elías se dio cuenta de que estaba harto de tener miedo de querer cosas. Quizás era tiempo de elegir la confianza sobre el miedo. La llamada llegó al amanecer de un jueves, rompiendo la rutina tranquila que habían construido en 2 semanas. Marcus, por la línea segura, con la voz tensa. Jefe, tenemos un problema. Varios sedanes negros acaban de entrar a la ciudad. De los caros. Las placas llevan a rentas corporativas de la capital. Y hay un hombre que coincide con la descripción que nos diste haciendo preguntas en el registro civil. Las manos de Elías se entumecieron y la taza de café se le resbaló para romperse contra el suelo. Finn levantó la vista de su libro, los ojitos abiertos de preocupación. Papá, ¿qué pasó? Nada, mi amor. Fui torpe. Pero Dorian ya se estaba moviendo, con esa máscara fría y calculadora que Elías reconocía de su reputación. ¿Cuántos hombres?, preguntó Marcus. Al menos una docena, quizás más. Seguridad profesional, no gente local. Y jefe, trajo abogados. De los grandes. Caín no estaba solo ahí para arrastrarlo de vuelta. Estaba ahí para hacerlo legal. Para usar el sistema para reclamar su propiedad robada. La náusea le subió a la garganta. Finn, ve a empacar tu mochila con tus cosas favoritas, dijo Dorian con calma. Quizás hagamos un pequeño viaje hoy. Pero quiero alimentar a los patos, protestó Finn. Los alimentamos cuando regresemos. Una vez que Finn desapareció escaleras arriba, Dorian se volvió hacia Elías con intensidad feroz. Necesito que me escuches bien. Lo que sea que pase hoy, no vas a regresar con él. ¿Me entiendes? Dorian tiene abogados. Tiene dinero e influencia.
Y yo tengo algo mejor. Su sonrisa fue afilada, peligrosa. Tengo la verdad. Las siguientes horas pasaron en un borrón de preparativos. Para el mediodía, Elías se encontraba en el asiento trasero de un camión blindado rumbo al centro de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó, apretando la mano de Finn que dormitaba recargado en su hombro. Al ayuntamiento. Sesión de consejo de emergencia. Los ojos de Dorian encontraron los suyos en el retrovisor. Es hora de terminar esto bien. La escena afuera del ayuntamiento era un caos. Camiones de noticias en la calle, reporteros empujando micrófonos a cualquiera que pudiera tener información, barreras policiales conteniendo a curiosos. Y entre todo eso, Elías lo vio. Caín. Parado cerca de la entrada principal en su traje perfectamente entallado, irradiando esa autoridad fría que una vez lo había reducido a sumisión total. Lo vio en el momento en que bajaron del camión, y su sonrisa fue triunfal, posesiva. Elías, llamó por encima de la plaza, con la voz cargando perfectamente en el silencio repentino. Es hora de volver a casa. Estoy en casa, respondió Elías, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. Dorian se movió para pararse junto a él, una mano posándose protectora en su hombro. Señor Caín, dijo a él, con un tono engañosamente cortés. Creo que está operando bajo algunos malentendidos. El único malentendido, respondió Caín fríamente, es el suyo. Ese hombre es mi pareja legalmente unida. El niño es mi hijo. Me pertenecen. Lo curioso de los vínculos legales, dijo Dorian, sacando una carpeta de su chamarra, es que se vuelven nulos cuando están basados en fraude, coerción y abuso. Lo que siguió fue la hora más surrealista de la vida de Elías. Dentro de la sala del consejo, Dorian presentó evidencia que Elías ni siquiera sabía que existía. Registros médicos documentando años de lesiones. Documentos financieros mostrando cómo Caín lo había aislado de su propia herencia. Testimonios de sirvientes que habían visto demasiado y habían guardado silencio demasiado tiempo. Pero la evidencia más contundente vino de otros omegas. 3 hombres jóvenes, todos socios de negocios de Caín, dieron un paso al frente para compartir sus historias. Historias de coerción, de contratos firmados bajo presión, de un patrón de abuso que se extendía por años. Este hombre, dijo Dorian a la sala llena, con la voz llegando a cada rincón, ha usado su riqueza y posición para aprovecharse de omegas vulnerables. Elías no es propiedad robada. Su mirada encontró la de Elías brevemente. Es un sobreviviente que encontró el valor para escapar. Elías vio desmoronarse la fachada confiada de Caín mientras la evidencia se acumulaba. Sus abogados le susurraban frenéticamente al oído, pero no había defensa legal contra la verdad expuesta tan metódicamente, tan completamente. Cuando el Consejo votó unánimemente para revocar cualquier reclamo que Caín pudiera tener, y cuando la policía se adelantó con órdenes de arresto por cargos de fraude y tráfico, algo se liberó dentro del pecho de Elías. Terminó, dijo Dorian en voz baja mientras veían llevarse a Caín esposado. Eres libre, Elías. De verdad libre. Finn, que había estado sorprendentemente callado durante todo, jaló la manga de su papá. Ya estamos seguros, papá. Elías miró a su hijo, y por primera vez en la vida de él pudo responder con completa honestidad. Sí, mi amor. Ya estamos seguros. 6 meses después del arresto de Caín, Elías estaba parado en la cocina del restaurante mirando a Finn enseñarle al nuevo mesero cómo acomodar correctamente los platos de comida para los gatos en el callejón trasero. Su hijo había crecido 7 centímetros y ganado una confianza que todavía lo asombraba. La charla despreocupada de un niño que nunca dudaba de su seguridad, que nunca miraba por encima del hombro, que nunca se preguntaba si hoy sería el día en que tendrían que volver a correr. Papá Elías, llamó a través de la puerta. Jenny quiere saber si el gato naranja prefiere el sabor de pescado o el de pollo. Pregúntale al papá Dory, respondió sonriendo. Él sabe las preferencias de cada uno. El restaurante se había convertido en algo diferente bajo su administración. Seguía siendo rentable, seguía siendo respetado, pero más cálido de alguna manera. Los clientes habituales sabían que podían traer a sus hijos. Que las almas perdidas encontrarían amabilidad ahí. Un lugar donde la gente se cuidaba mutuamente. La reputación de Dorian los protegía, pero era la comunidad que habían construido lo que hacía que se sintiera como hogar. Elías. La voz de Dorian era suave detrás de él, y giró para encontrarlo sosteniendo un sobre con sellos oficiales. Los papeles de adopción llegaron. Le temblaron las manos al abrir los documentos que hacían todo legal, todo real. Finn Blackwood Cross, hijo de Elías y Dorian Cross. Sin mención de Caín en ningún lado. Sin conexión biológica que pudiera usarse jamás contra ellos. Solo una familia elegida,
reclamada y protegida por ley. Va a estar tan emocionado, susurró, trazando el nuevo nombre de Finn con el dedo. ¿Y tú lo estarás?, preguntó Dorian en voz baja, y cuando Elías levantó la vista, encontró incertidumbre en esos ojos grises. Algo que rara vez veía ahí. ¿En serio me estás preguntando si estoy feliz con esto? Te pregunto si te quedas porque quieres o porque sientes que debes. La pregunta lo tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho. Dorian nunca había asumido nada sobre ellos. Nunca había dado su presencia por sentada a pesar de todo lo que habían pasado juntos. Incluso ahora, 6 meses dentro de lo que fuera esto entre ellos, era cuidadoso en darle opciones. Dorian Cross, dijo Elías, dando un paso hacia él hasta poder apoyar las palmas en su pecho. He estado enamorado de ti desde la noche que me aguantaste el ciclo sin pedir nada a cambio. Me quedo porque aquí es donde pertenezco. ¿Dónde pertenecemos? Su sonrisa fue deslumbrante, transformando su cara por completo. Y luego sacó una cajita de terciopelo, y el corazón de Elías se detuvo. Nada elegante, dijo él rápidamente, abriéndola para revelar una sencilla banda de plata. Sé que no podemos tener una ceremonia tradicional, pero quería preguntar bien. ¿Preguntar qué? Elías Blackwood. ¿Me permitiría ser tu pareja, tu compañero? ¿Me dejarías amarte a ti y a Finn por el resto de nuestras vidas? La respuesta llegó sin dudar ni un segundo. Sí. La fiesta de compromiso fue exactamente lo que Elías debería haber esperado, celebrada en el jardín del restaurante, con una mezcla ecléctica de criminales reformados, empleados leales, familias del vecindario, y un niño de 5 años muy emocionado que se autoproclamó el portador de los anillos oficial. La señora Chun lloró lágrimas de alegría. La cocinera fingió no estar para nada emocionada con toda esa cursilería sentimental. Marcus dio un discurso sorprendentemente conmovedor sobre encontrar familia en los lugares más inesperados. Los trabajadores del muelle les regalaron un letrero tallado a mano que decía la familia Cross para colgar junto a su puerta. ¿Ya puedo ser Finn Cross?, preguntó su hijo durante el corte del pastel, con la cara embarrada de betún de chocolate. Si quieres serlo, dijo Dorian seriamente, agachándose a su nivel. ¿Tú qué piensas? Creo que papá Dorian y papá Elías y Finn Cross suena perfecto, anunció con la solemnidad que solo un niño de 5 años puede traer a las decisiones que cambian la vida. Después, cuando los invitados se habían ido a casa y Finn se había quedado dormido en su nuevo cuarto arriba del restaurante, Elías se encontró parado en el mismo callejón donde el primer dibujo de Finn todavía colgaba, desgastado pero intacto. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Dorian, uniéndose a él en la luz de la lámpara. Elías pensó la pregunta en serio. Pensó en la mansión de Caín con su grandeza fría y su aislamiento calculado. Pensó en la versión de sí mismo que estaba tan rota que no podía imaginar siquiera pelear. En los años que Finn pasó aprendiendo a hacerse pequeño y callado. Solo que me tardé tanto en encontrarte, respondió con honestidad. Nos encontramos cuando estábamos listos, dijo Dorian, deslizando los brazos alrededor de él por la espalda. Eso es lo que importa. Parados juntos en el lugar donde empezó su historia, escuchando el sonido distante de las olas contra los muelles y la respiración tranquila de Finn por la ventana abierta, Elías entendió que esto era lo que se sentía la felicidad. No el alivio desesperado de escapar. No la esperanza frágil de la seguridad temporal. Sino la satisfacción profunda de saber que estás exactamente donde debes estar. Su familia no era perfecta. Todavía estaban sanando de heridas viejas. Todavía aprendiendo a confiar completamente. Todavía navegando las complejidades de amar a alguien que carga cicatrices. Pero eran reales. Eran elegidos. Eran hogar. Y por primera vez en su vida, eso era suficiente. Si llegaste hasta aquí, probablemente sabes lo que se siente cuando el mundo te dice que no tienes lugar en él. Cuando tienes que cargar solo con algo que debería repartirse entre varios. Cuando el único camino que ves es seguir corriendo. Esta historia es para las personas que alguna vez pensaron que nunca iban a poder descansar. Que están cansadas de sobrevivir y quieren, de una buena vez, vivir. Tu lugar existe. Y cuando llegues a él, vas a saber. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like para que más personas puedan encontrarla. Y suscríbete si no quieres perderte lo que sigue, porque siempre hay más historias que valen la pena escuchar.